Esta popular boy band estadounidense, conocida por su mezcla de pop, rock, hip hop y R&B, es considerada pionera en el género de las boy bands. Su éxito se dio a finales de los años 80 y principios de los 90, logrando vender más de 80 millones de discos en todo el mundo. A menudo se les atribuye el mérito de haber allanado el camino para futuras bandas de chicos como Take That, Backstreet Boys y NSYNC. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Toma asiento que hoy te presentaré la historia y biografía de una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, New Kids on the Block. Comenzamos. A principios de los años 80, Maurice Starr creó un grupo de música R&B pop llamado New Edition, que tuvo un éxito rápido. Después, decidió formar otro grupo similar pero compuesto por jóvenes blancos. Realizaron audiciones en Boston donde se presentaron unos 500 adolescentes. Uno de ellos, un chico de 15 años llamado Donnie Wahlberg, impresionó a Starr y a su socia Mary Alford, convirtiéndose así en el primer miembro del grupo. Donnie ayudó a reclutar a otros miembros, incluyendo a su hermano menor Mark y a su mejor amigo Danny Wood. Luego atrajo a otros dos compañeros de escuela, Jonathan y Jordan Knight, quienes tenían un gran talento para cantar. Con el grupo tomando forma, Mark decidió abandonarlo debido a diferencias en la dirección musical. Fue reemplazado por Jimmy Kelly, otro amigo de Donnie, pero Kelly fue despedido más tarde debido a problemas de concentración y disciplina. Maurice Starr lo reemplazó por Joey McIntyre, de tan solo 12 años, lo que al principio no fue bien recibido por los otros chicos, ya que Joey estaba sustituyendo a su amigo. Con esta formación final, Starr logró un contrato discográfico con Columbia Records para el grupo recién formado, que originalmente se llamaba Nanook. Sin embargo, la discográfica les pidió que cambiaran su nombre, y así nacieron los New Kids on the Block, inspirados en una canción de rap escrita por Donnie para el álbum. Inicialmente se dirigieron a audiencias afroamericanas al firmar con la división de música negra de Columbia. En abril de 1986, Columbia Records lanzó el primer álbum homónimo del grupo, que fue casi completamente escrito y producido por Maurice Starr. El álbum tenía un sonido característico de la década de 1980, influenciado por el bubblegum pop. Su primer sencillo, llamado Be My Girl, no tuvo mucho éxito en su ciudad natal, Boston, y tampoco se destacó a nivel nacional. El segundo sencillo, Stop It Girl, fue aún peor en términos de popularidad. A pesar de la decepción inicial, Starr logró convencer a la discográfica para que les permitiera grabar un segundo álbum. Pese a su inicio poco prometedor, este segundo álbum, titulado Hanging Top, se convertiría en un gran éxito, alcanzando la certificación de triple platino gracias a la creciente popularidad del grupo. Después del fracaso de su primer álbum, los chicos regresaron al estudio entre 1987 y 1988. Estaban insatisfechos con el sonido de chicle de su primer álbum y querían tener un poco más de control sobre su apariencia, dirección musical y material de canciones. Como resultado, Donnie, Danny y Jordan recibieron crédito como productores asociados en el segundo álbum Hanging Top. El primer sencillo de este álbum fue Please Don't Go Girl, una balada liderada por Joey, pero inicialmente pasó desapercibida. I just can't live without you. Columbia Records consideró retirar al grupo de su lista, pero una estación de radio en Florida comenzó a tocar la canción y obtuvo una respuesta positiva de los oyentes. Esto llevó a Columbia a darle otra oportunidad al grupo. Y finalmente la canción escaló al puesto número 10 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en su primer gran éxito. Mientras tanto, el grupo comenzó a abrir los conciertos de Tiffany durante su gira nacional. A medida que su popularidad crecía, las ventas de Hanging Top aumentaron rápidamente. A finales de ese año, lanzaron el segundo sencillo del álbum, You Got It, The Right Stuff, que obtuvo una gran promoción gracias a la difusión en MTV. La canción se posicionó en el top 5 en las listas.
El siguiente sencillo del grupo, I'll Be Loving You Forever, alcanzó el número 1 en el Billboard. A pesar de ser inicialmente el acto de apertura de los conciertos de Tiffany, la creciente popularidad de la banda hizo que Tiffany actuara como telonera en su segundo tour juntos. No obstante, se manejó la situación como si se tratara de un único concierto en el que ambos estuvieran presentes. Después de lograr varios sencillos en el top 5 durante el verano y el otoño, como Hanging Tough y Cover Girl, el grupo continuó su ascenso a la fama. Columbia Records también decidió relanzar una canción del álbum anterior del grupo llamada Teen I Blow Your Mind, que ingresó al top 10 debido a la creciente popularidad de la banda. Esto llevó a un aumento significativo en las ventas de su primer álbum. Antes de que terminara el año, el álbum Hanging Tough llegó al puesto número 1 en las listas de los 200 álbumes más vendidos de Billboard y obtuvo 8 discos de platino. Además, se convirtieron en los primeros artistas jóvenes en tener 5 éxitos en el top 10 en un solo álbum. Mientras tanto, en otoño lanzaron un álbum navideño llamado Merry Merry Christmas, que también alcanzó el top 10. Uno de sus sencillos, This One's for the Children, se convirtió en otro gran éxito. This is a very serious message, so all of you, please listen. This one's for the children. El grupo donó las ganancias a la Unidad Cerebral Palsy, una organización benéfica que apoyaban. Hanging Tough se mantuvo en las listas de éxitos durante 132 semanas y en enero de 1990 ganaron el American Music Award por el mejor álbum pop rock. Además de su éxito musical, Columbia Music Video lanzó un video casero llamado Hanging Tough, que incluía 4 videos musicales exitosos y un concierto en video de su gira de 1989. Este video fue un éxito masivo, incluso fue nominado al Grammy al mejor video musical de versión larga y se convirtió en uno de los videos musicales más vendidos de todos los tiempos. La Commonwealth de Massachusetts incluso declaró el 24 de abril de 1989 como el día de New Kids on the Block. Para 1990, la banda ya era una superestrella consolidada. Su nuevo álbum, Step by Step, continuó su gran éxito anterior e incluyó canciones coescritas por los miembros del grupo. El primer sencillo del mismo nombre llegó rápidamente al número 1 en las listas de éxitos. Seguido por otro top 10, Tonight. El álbum eventualmente alcanzó el estatus de triple platino. El grupo realizó alrededor de 250 conciertos en un solo año, incluyendo una gira mundial de verano llamada The Magic Summer Tour, patrocinada por Coca-Cola. Su especial de pago por evento se convirtió en el más grande en la historia de la televisión por cable en ese momento. Durante este tiempo, el grupo se involucró en una amplia gama de productos con licencia, incluyendo loncheras, bolsas de dormir, camisetas y una serie animada de los sábados por la mañana basada en ellos.
A pesar de que se planeó un juego de video basado en el grupo para el sistema de videojuegos Nintendo, este nunca llegó a comercializarse. El club de admiradores oficial del grupo alcanzó una impresionante cifra de más de 100.000 miembros y recibían una abrumadora cantidad de 30.000 cartas diarias. Además, la línea telefónica oficial del grupo, 1-900-909-5Kids, recibía unas asombrosas 100.000 llamadas por semana. En 1990, la banda se encontraba en la cima de su fama liderando las listas de Forbes de los artistas mejor pagados, superando a figuras icónicas como Michael Jackson y Madonna por un tiempo. Aprovechando esta popularidad, Columbia Records lanzó al mercado el álbum No More Games, The Remix Album. En 1991 realizaron el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 25, el primero para un grupo de música popular. Sin embargo, ese mismo año el grupo comenzó a sentir que estaban siendo demasiado visibles y decidieron tomarse un respiro en el mercado estadounidense. Aunque no grabaron nuevo material discográfico ese año, continuaron su gira por Europa y Asia. Durante el verano, Donnie produjo el álbum debut de su hermano, Marky Mark and the Funky Bunch, que alcanzó el número 1 en las listas con el sencillo Good Vibrations. A medida que avanzaba el año 1992 y su gira llegaba a su fin, el grupo lanzó un nuevo sencillo llamado If You Go Away, que alcanzó el puesto número 16 en las listas de éxitos. Mientras tanto, la industria musical estaba lidiando con el escándalo de Milli Vanilli y las acusaciones de playback. En este contexto, los New Kids on the Block también se vieron acusados falsamente por un ingeniero de no haber interpretado completamente su álbum de 1988, Hanging Tough. Inmediatamente el grupo se defendió, argumentando que habían tenido una campaña de publicidad deficiente. Para resolver esta controversia, participaron en una entrevista y una actuación en el programa de televisión The Arsenio Hall Show, donde afirmaron que habían actuado sin utilizar playback durante sus presentaciones en vivo, aunque admitieron que en ocasiones habían cantado acompañados de una pista de respaldo. Ante las acusaciones de sincronización de labios, los New Kids presentaron una demanda por difamación contra el ingeniero que los acusó. Este ingeniero finalmente retiró su demanda contra Maurice Starr y emitió un comunicado retractándose de sus acusaciones anteriores, afirmando que los New Kids habían cantado solos. El grupo decidió tomarse un tiempo para planificar sus próximos pasos en medio de esta controversia. Ante la realidad de que algunos de sus muchos seguidores ya habían crecido y que ellos mismos no eran los adolescentes de antes, el grupo decidió separarse de su antiguo manager Maurice Starr y acortar su nombre a NKOTB. En enero de 1994, regresaron con un nuevo álbum llamado Face the Music, marcando su primer material nuevo en más de 3 años. Este álbum presentó un sonido un poco más maduro de sus trabajos anteriores, aunque no alcanzó las mismas ventas de sus éxitos pasados. De este álbum se desprendieron los sencillos Dirty Dog, que contó con la colaboración de Nice and Smooth, y Never Let You Go. La banda inició una gira para promocionar el álbum, pero lamentablemente la mayoría de sus conciertos se llevaron a cabo en clubes y teatros en lugar de las grandes arenas y estadios a los que estaban acostumbrados. En uno de los conciertos, Jonathan Knight anunció su salida del grupo. A pesar de esto, los 4 miembros restantes decidieron continuar la gira, pero pronto tomaron la decisión de cancelar el resto del tour y finalmente se separaron. Después de la disolución del grupo en 1994, la mayoría de sus miembros se casaron y formaron familias, explorando nuevos caminos en sus carreras. En 1999, MTV intentó reunir a la banda para una presentación en los Video Music Awards, pero Jonathan no aceptó la propuesta, lo que llevó a la cancelación de la actuación. En 2004, Amer Halim, el anfitrión de Manchester United de VH1, también intentó reunir al grupo para una presentación única en el programa. Esta vez Jonathan y Jordan Knight aceptaron la invitación, pero Joy, Danny y Donnie la rechazaron.
Mientras que Wood y Wolbert evitaron las entrevistas en cámara, Joy declaró que solo se presentaría si el grupo decidía reunirse de forma permanente. Finalmente, en abril de 2008, Donnie confirmó a CNN que los New Kids on the Block se habían reunido con planes de lanzar un nuevo álbum y realizar una gira mundial. Al mes siguiente, el grupo lanzó su primer sencillo del álbum Summertime. Luego lanzaron el segundo sencillo del álbum titulado Single, con la colaboración del cantante y compositor Ne-Yo. Seguido del lanzamiento de su primer álbum en 14 años, The Block, en diciembre del mismo año lanzaron su tercer sencillo, Dirty Dancing, exclusivamente en Alemania, Canadá y Austria. En febrero del 2009 lanzaron el cuarto sencillo de su álbum, 2 in the Morning, que tuvo éxito en Canadá, pero no en otros países. Continuaron realizando conciertos hasta mayo de 2009, cuando concluyeron la gira con un último espectáculo en un crucero por las Bahamas. Luego regresaron con una nueva gira llamada Full Service Tour, que se llevó a cabo en Norteamérica. En 2010 realizaron la gira Casino Tour por Estados Unidos y revivieron la canción Never Let You Go después de más de 15 años. En los American Music Awards de 2011, los NKOTB y los Backstreet Boys actuaron juntos durante la clausura del evento promocionando su próxima gira conjunta. Lanzaron su primer y único sencillo juntos. En mayo de ese mismo año lanzaron el álbum recopilatorio NKOTB SB. En enero del 2013 anunciaron en el programa The View que lanzarían su nuevo sencillo, Remix I Like That, y un nuevo álbum titulado Ten. A pesar de críticas mixtas, el álbum Ten recibió atención positiva. El 9 de octubre de 2014, la banda recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, hicieron una aparición especial como ellos mismos en un episodio de la segunda temporada de Fuller House en Netflix, donde interpretaron algunas de sus canciones. En noviembre del 2016, el grupo emocionó a sus fans con el anuncio de una nueva gira. Esta gira fue especial ya que contó con la participación de Paula Abdul y Boyz II Men, marcando el regreso a los escenarios de Paula Abdul después de más de 20 años. En 2017, durante una aparición en el programa The Late Late Show con James Corden, presentaron su nuevo sencillo titulado One More Night. Además, lanzaron una versión ampliada de su EP llamado Tenfold Unwrap, que ahora incluía una canción exclusiva de Target titulada We Were Here, en colaboración con DMX, y 3 canciones navideñas recién grabadas. En 2019 sorprendieron a sus seguidores con un nuevo video musical titulado Boys in the Band, Boy Band Anthem, que contó con cameos de algunas celebridades. Durante el complicado año 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, lanzaron el sencillo House Party. La canción contó con varias colaboraciones brindando un poco de alegría musical durante esos tiempos difíciles. En marzo del 2022, el grupo nos hizo viajar en el tiempo con el lanzamiento del video musical Bring Back the Time. Este video se convirtió en una divertida parodia de los videos musicales de la década de 1980. Jonathan Knight y Danny Wood mantuvieron un perfil bajo, mientras que los otros 3 continuaron con sus carreras en solitario. Jonathan Knight abandonó la industria del entretenimiento debido a ataques de pánico que experimentó durante su tiempo en el grupo. Se mudó a un rancho y se involucró en el negocio de bienes raíces. En 2009, el National Enquirer publicó un artículo de su exnovio Kyle Wilker, quien lo declaró gay sin su consentimiento. Jordan Knight lanzó un álbum como solista en 1999, que obtuvo certificación de oro. Logró un éxito en el top 10 con su sencillo Give It To You. También hizo de telonero para NSYNC ese verano. Posteriormente apareció en el programa de televisión The Surreal Life de VH1 en 2004 y lanzó un álbum de remixes en el mismo año.
Continuó lanzando álbumes en los años 2005 y 2006. En 2014, Knight se asoció con Nick Carter para el lanzamiento del álbum Nick and Knight. Joey McIntyre lanzó en 1999 un álbum moderadamente exitoso. A lo largo de los años, lanzó varios álbumes adicionales. Además de su carrera musical, McIntyre se involucró en la serie de televisión Boston Public de la cadena Fox y actuó en musicales de Broadway como Wicked. En 2005 participó en el reality show Dancing with the Stars, donde ocupó el tercer lugar. Donnie Wilber siguió los pasos de su hermano Mark y se destacó como el miembro más exitoso del grupo. Además de su carrera musical, incursionó en la actuación y participó en películas y la renombrada miniserie Hermanos de Sangre, colaborando con artistas destacados como Tom Hanks y Steven Spielberg. Protagonizó la serie de drama musical Boomtown, donde interpretó al detective Stevens. Donnie también tuvo un papel principal en la película de terror Saw 2. Actualmente lo vemos en la serie policial Blue Bloods, en el papel de Danny Regan, junto con Tom Selleck. En 2021 trabajó en la quinta temporada de The Masked Singer, como el gallo Cluddle-Doo. Por su parte, Danny Wood fundó una discográfica en Boston y se dedicó a la producción musical con otros artistas, además de hacer colaboraciones musicales de manera ocasional. En 1999 lanzó su primer álbum y en 2003 su segundo álbum. En julio del 2003 presentó su tercer álbum, donde él y su amigo Pete Masiti produjeron todas las canciones. Contame en los comentarios si tuviste algún póster de esta banda en tu habitación cuando eras joven y cuál fue tu canción favorita. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.